En este video vamos a hablar de la composición de la sangre, de lo que es el hematocrito y de las características de cada uno de los compuestos. Desde una vista principal, la sangre se compone de 4 elementos: plasma, leucocitos y plaquetas y glóbulos rojos. Si nosotros sacamos la muestra de sangre de un paciente y la centrifugamos, vamos a obtener esta división de los componentes de la sangre, en donde los componentes o elementos más densos van a ir en la parte de abajo y el resto en la parte de arriba. Como podemos ver, los elementos más densos en este caso son los glóbulos rojos. Una pequeña porción en la mitad la van a ocupar los leucocitos y las plaquetas y el resto va a ser plasma. Con esto ya podemos hablar del hematocrito. El hematocrito es una medida de concentración de glóbulos rojos en la sangre de una persona. ¿Cómo podemos calcularlo? El hematocrito lo calculamos con la altura de la cantidad de glóbulos rojos, es decir, la altura que ocupa los glóbulos rojos en este tubo o en este recipiente sobre la altura total del recipiente, donde se encuentran los demás elementos. Y de esta manera nosotros podemos determinar la concentración de glóbulos rojos en la sangre de un paciente. Tenemos en cuenta que el hematocrito es una medida de concentración y no de masa. ¿Listo? Es muy importante. Los valores normales de hematocrito en las mujeres rondan en el 40%, mientras que el de los hombres en el 45%. Y esto es debido al ciclo menstrual de las mujeres, en donde por ende vamos a tener un menor contenido de glóbulos rojos. Hay una pregunta que les pueden llegar a hacer y que vamos a analizar. Si hay un hematocrito disminuido, ¿puede haber un aumento de glóbulos rojos? Sí, puede pasar. ¿En qué casos? Esto ocurre en las embarazadas, en donde aumenta el número de glóbulos rojos, pero es más el aumento de plasma, y por ende el hematocrito va a ser menor. Sin embargo, hay glóbulos rojos aumentados, pero al tener un volumen de plasma mucho mayor, vamos a tener como resultado una disminución del hematocrito. En estos casos puede ocurrir. Ahora, ya viendo esto, vamos a pasar a ver los componentes de la sangre, uno por uno. Empecemos por el plasma. El plasma es una sustancia acuosa que normalmente es de color pálido. Sin embargo, cuando se presentan procesos hemolíticos, es decir, de destrucción de glóbulos rojos, podemos tener una coloración rosada del mismo, o en los casos de un aumento de la bilirrubina, podemos tener una coloración pardo verdosa. El plasma está compuesto de lípidos, carbohidratos, electrolitos, pero lo más importante, proteínas, en donde el total de concentración de proteínas plasmáticas es de 7 gramos por decilitro. Dentro de las proteínas más importantes encontramos la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. Empecemos hablando de ellas una por una. Pero antes hay que mencionar que las proteínas generan algo que se conoce como la presión oncótica. La presión oncótica es esa presión o esa fuerza que generan las proteínas para mantener adentro del vaso sanguíneo todos los solutos y componentes. Esta presión normalmente es de 25 milímetros de mercurio. Ahora sí, empecemos por la albúmina. La albúmina es una proteína que es sintetizada por el hígado, es de las más abundantes e importantes, ya que, como vamos a ver en los videos más adelante, es una de las proteínas que va a transportar gran cantidad de los solutos que se manejan o se transportan a través de la sangre. Esta proteína en las concentraciones normales varían desde 3,5 a 5,5, siendo el rango normal de gramos sobre decilitro. Cuando nosotros tenemos una presión oncótica disminuida, esto genera la síntesis de albúmina por el hígado para restablecer esa presión oncótica que generan las proteínas en el plasma. Pasemos ahora a hablar entonces del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína que está relacionada con las cascadas de la coagulación. En este caso, el fibrinógeno se convierte en fibrina y esos monómeros de fibrina lo que van a hacer es atrapar glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, plasma, y dentro de este trombo las plaquetas van a generar algo que se conoce como el suero. Cuando las plaquetas se contraen, liberan esta sustancia llamada suero, que es diferente al plasma. Si bien sus contenidos son similares, tienen algo en especial que las diferencia, y es que el suero no contiene fibrinógeno ni factores de la coagulación que sí los contiene el plasma. Y esto es porque el suero es producto de ese mismo sistema de coagulación, y por eso no contiene ni fibrinógeno ni factores de la coagulación, y esto es una diferenciación importante, ya que no podemos confundir plasma con suero. La producción del fibrinógeno viene estimulada por la respuesta de fase aguda, de la respuesta inmune innata o de la inflamación, que en este caso puede venir estimulada por infecciones, traumatismos y todo lo demás que pueda estimular la respuesta inmune innata. Es por esto que ahorita vamos a ver algo que se conoce como la velocidad de sedimentación globular. Primero veamos en qué consisten las globulinas. Las globulinas son otro tipo de proteínas plasmáticas, dentro de las cuales tenemos muchas, pero las más importantes
van a ser las gamma-globulinas, que corresponden a los anticuerpos que producen los linfocitos B. Estos tres tipos de proteínas van a ser los más importantes que vamos a encontrar a nivel plasmático. Hablemos de la velocidad de sedimentación globular. La velocidad de sedimentación globular es una técnica para medir la gravedad y la presencia de la inflamación. Si bien no es muy específica y ya vamos a ver por qué, es muy útil para determinar estadios inflamatorios. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Si nosotros ponemos la muestra de sangre de un paciente en un tubo de cristal, vamos a notar cómo los eritrocitos, que son los más densos, se van a ir sedimentando. Al cabo de una hora, esta sedimentación va a generar una capa pequeña de plasma en la parte superior, que en pacientes sanos o en condiciones normales no debe ser mayor de 15 milímetros. Sin embargo, cuando se presentan trastornos de la inflamación o en este caso algunas enfermedades congénitas que tienen que ver con el fibrinógeno, vamos a tener que esa capa de plasma va a ser mucho mayor en grosor, llegando a ocupar hasta los 40 milímetros. ¿Qué tiene que ver esto con el fibrinógeno? Resulta que como el fibrinógeno, ya lo habíamos dicho, bien estimulado o su producción bien estimulada por la respuesta de fase aguda, en procesos inflamatorios el fibrinógeno empieza a producirse en exceso. Esto genera que los eritrocitos se agreguen y por lo tanto al agregarse ellos van a aumentar su densidad efectiva. Como todos sabemos, a mayor densidad, más fácil cae el elemento. En este caso, los eritrocitos van a caer a una velocidad mucho mayor. Esto ocasiona que en la velocidad de sedimentación globular veamos que al cabo de una hora estos eritrocitos han caído mucho más rápido o en este caso hay una mayor proporción de eritrocitos que se han sedimentado frente a los que no. Y esto va a generar una capa mucho más gruesa del plasma que queda encima. Esto es lo que entonces nos denota un proceso inflamatorio y tiene utilidad médica, aunque si bien no es específico porque hay muchos factores que pueden generar un aumento de la densidad efectiva de los glóbulos rojos, pero resulta ser muy útil en la clínica para determinar la presencia de una inflamación y la gravedad. Con esto ya podemos pasar entonces a lo que son los leucocitos y las plaquetas. Aquí no nos vamos a detener mucho porque esto es una parte más inmunológica en el caso de los leucocitos. Y esto está en otros videos que les voy a dejar por acá. En este caso es importante resaltar que los precursores de estas células van a ser la interleuquina 3 y la interleuquina 5 a nivel de médula ósea. Y para las plaquetas el precursor importante va a ser la trombopoyetina, que también se va a generar en el hígado y en menor medida en los riñones. Hay que recordar que las plaquetas son restos celulares, no son células como tal, sino que son restos celulares y que vienen producidas por los megacariocitos. Ahora sí, entremos en detalle con lo que son los eritrocitos. Los eritrocitos vienen producidos, o digamos su producción viene estimulada por la eritropoyetina, que se produce principalmente en los riñones. Ahorita vamos a ver qué factores influyen en el aumento de producción de eritropoyetina y cuáles lo disminuyen. Por ahora es importante que empecemos a entender cuáles son los componentes principales de los eritrocitos. Los eritrocitos tienen una forma específica que es bicóncava y está dada gracias al citoesqueleto que ellos contienen. Este citoesqueleto se fija a la membrana plasmática por dos proteínas importantes. Una, la glucoforina y dos, la banda 3, que en este caso es el intercambiador cloro-bicarbonato. Se le conoce mejor como banda 3. Estas dos proteínas van a ser las encargadas de fijar el citoesqueleto del eritrocito a la membrana y darle la forma característica. La proteína de banda 3 es la proteína más abundante en la membrana del eritrocito, para que lo tengamos en cuenta, y funciona como un transportador de dióxido de carbono. Otro de los componentes de los eritrocitos, como ya muchos sabemos, es la hemoglobina. Más adelante en otros videos vamos a hablar acerca de la hemoglobina, sin embargo por ahora es importante entender que ella es la que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Recordemos que el eritrocito tiene tres funciones principales. Una, transportar el oxígeno de los pulmones a los tejidos. Dos, transportar el dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones para eliminarlo. Y tres, la regulación del pH de la sangre o de la relación ácido-base, que ya vamos a ver cómo lo hace. La concentración de hemoglobina en el eritrocito o al interior del eritrocito es elevada. En las mujeres es de 14 gramos por decilitro y en los hombres es hasta de 15,5 gramos por decilitro. El siguiente componente importante dentro de los eritrocitos es el 2,3 difosfoglicerato. Hay que entender primero que la producción de energía en el eritrocito viene dada por la vía glucolítica. Y esta es importante porque hay un intermediario dentro de esa vía que permite la formación del 2,3 difosfoglicerato. Resulta que el eritrocito se vale de la difosfoglicerato mutasa para convertir el 1,3 difosfoglicerato, que es el intermediario de la vía glucolítica, en 2,3 difosfoglicerato. ¿Y para qué? Ella necesita, o en este caso el eritrocito necesita el 2,3 difosfoglicerato para que la hemoglobina pierda la afinidad por el oxígeno y el oxígeno pueda ir a los tejidos. Otra de las vías importantes que emplean los eritrocitos es la vía de las pentosas fosfato, y esto para generar glutatión reducido.
que en este caso va a ser muy importante para proteger a los eritrocitos de los radicales libres. Por último, otro componente importante dentro de los eritrocitos es la anhidrasa carbónica de las isoformas 1 y 2, que van a ser muy importantes para interconvertir el CO2 y el ion bicarbonato, esto dependiendo de los rangos de pH sanguíneos o dependiendo de las concentraciones de cada uno, y de esta manera es que el eritrocito va a regular ácido-base del pH de la sangre. ¿De qué manera? Recordemos que cuando nosotros tenemos elevados niveles de CO2 en sangre, esto genera una acidosis metabólica y que por el contrario, cuando se disminuyen, esto va a generar una alcalosis metabólica. Esto se debe gracias a que esta enzima va a regular las concentraciones de cada uno y de esta manera regular así la acidez o la alcalinidad de la sangre. Ya que hemos terminado de hablar de los componentes principales de los eritrocitos, vamos a hablar de qué factores nos influyen a un aumento o disminución de la eritropoyetina en la síntesis desde los riñones. En este caso, para hablar del aumento, ella se ve estimulada por diferentes factores que pueden llegar a un solo factor principal o común, que es la disminución de la presión arterial de oxígeno. Esta disminución puede venir por varios factores, ya sea por ejemplo por vivir a grandes alturas o por enfermedades pulmonares. Otra es por la disminución del riego sanguíneo renal, que genere una baja en la presión de oxígeno y por lo tanto genera su estimulación o su producción. Y la otra causa es la anemia, que como tal va a generar una disminución de la presión arterial de oxígeno y va a estimular la producción de la eritropoyetina. Hay otros factores que también estimulan su producción, como por ejemplo es la gran afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que se puede ver en algunas enfermedades congénitas, en donde la hemoglobina se une anómalamente al oxígeno, generando una afinidad muy grande y mucho más de lo normal, y esto va a estimular la producción de eritropoyetina. Y ya tenemos los factores hormonales en los que, por ejemplo, los andrógenos en los hombres van a generar una estimulación de la producción de eritropoyetina, contrario a lo que pasa en las mujeres, en donde los estrógenos van a inhibir la síntesis de eritropoyetina. Esta puede ser también otra de las razones por las que el hematocrito de las mujeres en edad fértil va a ser mucho menor al de los hombres. Y otra de las causas que puede disminuir la síntesis de eritropoyetina es claramente una falla renal. Ya con esto hemos terminado el video de composición de la sangre.